En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre es un honor estar con ustedes, gracias por la atención que nos dispensan. Nuestro invitado para esta noche es el amigo Eduardo Ruiz, colega periodista, un joven periodista que se ha destacado por su trabajo tanto en radio, televisión, creo que prensa escrita, periódicos como tal, en la prensa digital. Me gusta mucho tu estilo en la prensa digital, ¿no? Porque las noticias digitales son muy sintetizadas y tú las sintetizas muy bien. Bienvenido, Eduardo. Una vez a Punto Fijo de Opinión a Falconía. Te tenemos como periodista y como coordinador de activismo de Primero Justicia. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Henry, por la invitación. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan a través de la señal de Falconía. Sí, quiero aprovecharte para... ¿cómo ves el periodismo en los últimos tiempos en Venezuela hoy en día para hacer periodismo con tantas limitaciones que hay? Son muchos los factores a analizar, Henry, tomando en cuenta que ha habido un cambio abismal desde las restricciones que ha habido con el tema papel para los periódicos. También esta ida, ¿no? Esta transformación hacia la era digital ha sido muy brusca en Venezuela, porque ha sido un proceso que se ha venido dando en el mundo entero, pero de manera progresiva. Sí. En Venezuela fue o nos vamos a la rama digital o nos quedamos sin información. En otros países es igual, va lo digital, pero también existe el medio tradicional. Es que todavía hay lectores claro. que le encanta tener el periódico, Claro, poder palpar el papel y que están acostumbrados a eso, y es que en nuestro país se lo quitamos esa posibilidad de un día para otro de que la gente pudiese pues, disfrutar de esa manera la lectura de la noticia. Y han sido tiempos difíciles para el ejercicio del periodismo. Bueno, no es mucho lo que te puedo contar a ti, pues, formas parte de las lides, ¿no? Del ejercicio de esta noble profesión, pero que ha sido dinamitada desde todos los estratos del gobierno con un fin único, ¿no? Que es vender una idea que parte del gobierno central y que se ramifica hacia los estados y hacia los municipios para intentar crear una realidad que el venezolano no siente, que el venezolano no palpa, que el venezolano está viviendo una realidad que es totalmente ajena a la que se nos quiere imponer. Sí. Sin embargo, el periodismo no ha dejado de ser protagonista. El periodismo sigue siendo protagonista en el país. Y no hay manera de que puedan acabar con eso. Así es. Porque el periodista es rebelde por naturaleza. Así es. El periodista no puede ser un profesional dedicado únicamente a exponer lo que los poderosos quieren divulgar. Son las realidades de la gente. A eso es lo que nosotros nos debemos como comunicadores sociales, a ir a palpar cuál es la verdad, cuál es el problema, cuál es el requerimiento, la solución que espera la gente en su comunidad. Aquí en Punto Fijo, bueno, tenemos cualquier cantidad de problemas. Imagínate que no hubiese periodistas que pudiesen hacer públicos esas necesidades. ¿Cómo hacemos presión para que el responsable de darle respuesta a esa solicitud haga su trabajo? Si no es a través del trabajo periodístico. Y bueno, nosotros nos hemos dedicado, pues, tenemos cualquier ya cantidad de años. Henry, tú también, pues la experiencia dilatada en esta noble pero difícil tarea que es de informar, sobre todo en estos tiempos y en este contexto político tan dinámico.
por decirlo de alguna manera, que estamos viviendo en Venezuela. Sí, Eduardo, otra cuestión, tú fuiste emigrante, tú emigraste, no sé si Sí. estuviste en 3, 4 países, no sé, yo sé que estuviste en Chile, estuviste en Perú, En pero México también. en México también, Sí, en el Eh, año 2005 me fui a México. pero, ¿cómo, o sea, qué tienes que decirlo tú en relación a la inmigración? ¿Cómo la evalúas tú? Que ya son casi 8 millones de venezolanos que se han ido del país. ¿Qué nos dices tú en relación a la inmigración, desde el punto de vista que tú quieras enfocarlo? Bueno, yo te voy a hablar a título personal, ¿no? Sí, claro. Porque en el año 2005 me fui a México no por una necesidad apremiante. En ese momento todavía Venezuela no estaba atravesando la Sí, crisis sí. que atraviesa hoy día, pero... ¿Trabajaste allá como periodista? Trabajé en como periódico? periodista, así es, sí. Tuve la grata oportunidad de poder ejercer. En Chile no, en Chile me dediqué a hacer otras cosas y no ejercí el periodismo. Pero en México sí lo hice y fue una experiencia grata porque contrastaba mucho con la forma de cómo se hace el periodismo aquí en Venezuela y sobre todo en provincia, ¿no? Y en el año 2016, ahí sí, en pleno apogeo de la crisis, de la falta de alimentos, de la escasez en el poder adquisitivo para poder adquirir los insumos básicos de la vivienda, de la familia, ¿no? Para cubrir los requerimientos más elementales. Allí tomé la decisión, ya después de que yo regresé de México, dije que no me iba a volver a ir del país. De hecho, ¿Cuánto tiempo tuviste en México? estuve 2 años. 2 años. Sí, casi 2 años. Y bueno, regresé, me asenté, logré tener estabilidad laboral. De hecho, trabajaba en varios medios al mismo tiempo. Hacía televisión, radio y prensa digital e incluso prensa escrita de manera simultánea. Y digamos que eso me daba para poder satisfacer ciertas necesidades. Yo dije, bueno, ya no tengo como que esa, valga la redundancia, necesidad pues imperiosa de volver a salir del país. Pero en el año 2016, cuando recrudece la crisis y que llegas tú a un momento, una etapa de la vida en la que ves que a pesar de tener el recurso, no puedes acceder al bien, no puedes ni siquiera cubrir lo que es alimentación. Bueno, como todos los venezolanos, Sí, sí. uno se veía en larguísimas colas. Entonces, ¿en qué momento trabaja, en qué momento produce para poder tener el dinero con el que ir a una nueva cola para volver a comprar otro producto? Porque es que ni siquiera hacías una cola y podías adquirir todos los productos de la cesta básica o los que te alcanzase, sino que tenías que hacer la cola por un paquete de harina pan Así es. o por un litro de leche. O sea, era un momento en el que los venezolanos nos vimos contra la espada de la pared y muchos tuvimos que tomar esa decisión difícil de dejar a la familia, de dejar lo que te apasiona hacer. En mi caso, bueno, me encanta el ejercicio de mi carrera, dejar pues tu terruño, la tierra en la que creciste, en la que te sientes identificado, con la que te sientes bien, para irte a someter a un entorno que te es extraño y con lo que tú no sabes con qué te vas a encontrar. Afortunadamente, en Chile, allá estuve 3 años, pues no puedo quejarme. Laboralmente tuve oportunidades, muy buenas oportunidades de trabajo, pero hay un momento en el que también estando allá tienes que tomar una decisión, o sea, o te quedas, ya entiendo al venezolano que tiene un arraigo porque tiene al hijo en la escuela, porque ya está en la etapa universitaria, o se le casó el hijo con alguna extranjera o la hija con algún extranjero, y que ya sentaron raíces, ¿no?, en ese país que los acogió. Pero muchos otros venezolanos, como me ocurrió a mí en su momento y como lo puede palpar uno en las redes sociales o con el contacto que tiene con la familia, con los amigos, quieren regresar. Pero quieren regresar a un país donde tengan la oportunidad real de poder desarrollarse, de poder crecer, de poder tener la facilidad de cubrir lo que es la necesidad de su familia, porque nadie va a dejar una estabilidad o cierta estabilidad que tienen otros países, que no todos la tienen, por cierto, porque muchos creen que lo que vemos en las redes sociales es real. Sí, sí. A veces uno ve pues, ciertos tópicos, ¿no?, de lo que es la migración, pero la cara de la tragedia que están viviendo muchísimos venezolanos poco se expone en los medios de comunicación. Así como poco se habla de los venezolanos que son vilmente asesinados. Así es, muchos asesinatos. Que sufren de xenofobia. Y bueno, cualquier cantidad de problemas. Tampoco se habla del que está pasando trabajo porque realmente no consigue dónde laborar, porque
por esta misma premura no se llevó los papeles necesarios para poder ejercer, o bueno, cualquier cantidad de condiciones que están viviendo los Sí, venezolanos. pero hay algunos que incluso dicen, ahí entran mis hijos ahí y dicen que no regresan a Venezuela. Eso duele, ¿no? Que dicen que no regresan a Venezuela. Pero habría que ver, porque el ser humano es muy cambiante Sí, también. claro, claro. Pero O sea, sí. la evaluación que uno puede hacer en este momento de cuál es el futuro próximo que quiere para sí mismo y para su familia, pueden cambiar en cualquier momento si nosotros también creamos las condiciones Sí, en el país debemos- para que se Sí, debemos hacer el corte, pero en una palabra o dos o tres palabras, ¿cómo definirías tú esa migración venezolana? ¿Qué palabra le das tú a esa migración venezolana? compleja, muy compleja. ¿Compleja? Sí. Bien, hacemos el corte, pero antes vamos con este momento publicitario. ¿Necesitas adaptarte o cambiar tus lentes? Los míos son de Óptica Centrovisión. ¿Y por qué de Óptica Centrovisión? Porque los precios de las monturas y cristales son insuperables. Óptica Centrovisión te ofrece cristales con visión sencilla, bifocales y multifocales, cristales con protección blue, antirreflejos y fotocromáticos con blue y antirreflejos. Si ordenas el trabajo completo, es decir, montura más cristales, te hacemos el examen visual gratis. Óptica Centrovisión te ofrece monturas desde $20, así como lo escuchas, monturas desde $20, pero eso es todos los días sábados. Realizamos una jornada visual social de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la cual puedes ahorrarte entre $20 y $30. Contáctanos al 0414-693-3485. Óptica Centrovisión está en la calle Comercio de Punto Fijo, enfrente al Ateneo Rubén Ismael Padilla. Óptica Centrovisión, ¿no? Todo para tus ojos. Punto Fijo, especializada en gases y soldaduras. Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial, con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipo para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, Avenida Moruy, sector Doña Emilia, o contáctanos a través del 245-268. Oxilago Punto Fijo, líderes en gases y ferretería industrial. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, conversando con el colega periodista Eduardo Ruiz. Él es coordinador de activismo de Primero Justicia en el municipio Carirubana. La situación interna, Eduardo, el país actual, el dinamismo político, los choques políticos, ¿cómo pudieras tú analizar esa situación en Venezuela? Bueno, hay un antes y un después de las primarias. Ujú. Si estamos hablando dentro del sector opositor, que obviamente dentro de un proceso eleccionario hay fricciones, hay una competencia, hay la búsqueda de que mi candidato sea el ganador y eso genera pues también quizás discrepancias, Claro, ¿no? que entre es los natural. factores políticos, y es natural y es sano. Claro. Hace falta en este país precisamente que haya una pugna de ver quién es el mejor, porque lamentablemente llevamos 22 años buscando a ver quién es el peor para ejercer determinado cargo, y eso es lo que nos ha llevado al desastre que hoy estamos viviendo y que seguramente vamos a lograr revertir a partir del año 2024.
Ya inició ese proceso el 22 de octubre del 2023. En ese día le dimos los venezolanos una lección magistral, no solamente al gobierno nacional, sino a todo el mundo entero, a quienes creyeron que por las limitaciones, que por la falta de recursos, que por el factor tiempo, de que porque no había las mesas suficientes, no iba a haber una participación masiva en ese evento primario. Pues lamentablemente para ellos se quedaron con los crepos hechos, porque más de 2 millones, casi 2,5 millones de venezolanos, salimos a votar Motus propios, ¿no? por motus propios. Sí. Ahí en las colas tú no lo veías y lo voy a decir con total certeza porque estuvimos trabajando desde bien temprano, mucho antes de que abriera el proceso, hasta mucho después de que cerró y se hicieron los conteos de cada una de las boletas. Ahí no hubo gente llevada por nadie porque no había recursos de ningún partido político para estar movilizando gente. Ahí había gente movilizada por su propia voluntad y por ese interés de cambio que impregna en este momento a todos los corazones de los venezolanos. Y las colas de personas adultos mayores, de personas con discapacidad, personas que no veían ningún tipo de obstáculo en el hecho de que, por lo menos en la ciudad de Punto Fijo, donde el clima es riguroso, ¿no? Nosotros lo veíamos en 12 o 1 de la tarde, un solazo parejo y la gente sin y la chillarse. gente, los En viejitos otras partes ahí, lluvia, o sea, lloviendo y la gente y la sin gente chillarse. lo aguantó. Así es. Lo aguantó porque estamos decididos a cambiar este modelo político que ha acabado con el aparato productivo nacional, que ha acabado con la industria petrolera, que le ha quitado a los venezolanos la posibilidad de tener un sueldo que les alcance para cubrir sus necesidades básicas, que ha obligado a casi 8 millones de venezolanos a abandonar a su país, a abandonar a su familia, a arriesgar la vida por una selva de la que uno conoce cualquier cantidad de historias y sin embargo todavía hay venezolanos que se atreven a cruzar, que prefieren asumir ese riesgo que quedarse en el país porque en Venezuela en este momento no hay condiciones ni siquiera para tú pues, satisfacer las necesidades de tus niños. ¿Cuántos niños no han quedado sin padres precisamente en esa búsqueda de nuevas oportunidades para permitirles a ellos luego, si no irse, por lo menos estar en el país con sus necesidades básicas cubiertas? Esa es la realidad que estamos viviendo hoy en Venezuela y esa es la realidad que a partir de ese 22 de octubre, pese a las diferencias que pudieran haber habido entre los factores políticos, esas diferencias han quedado disipadas porque electa María Corina Machado como la líder de la oposición, más allá de ser una candidata política, una candidata presidencial que ya lo es, porque los intentos de revertir el efecto que tienen las primarias en el pueblo venezolano es un intento fallido. No hay manera de que a partir de una sentencia de un tribunal se pueda anular. Anularse. Ya María Corina Machado es la candidata de la oposición venezolana. Es la candidata que tiene mayor aceptación, y el gobierno lo sabe, entre los venezolanos, incluso dentro de los sectores de un chavismo disidente que se han dado cuenta de que este sistema político no puede seguir en Venezuela si realmente queremos generar las condiciones para que podamos tener a los venezolanos buenos de vuelta. ¿Tú crees que el 22 de octubre marca el inicio del cambio político en Venezuela? Definitivamente. El 22 de octubre. No te puedo decir qué va a pasar más allá del 22 de octubre, porque es incierto. Hay negociaciones, el gobierno de Estados Unidos también ha impuesto ciertas condiciones para permitir que se sigan suavizando las sanciones y lo que hasta el momento se ha logrado, pues no se ha echado hacia atrás. Pero de este gobierno chavista podemos esperar cualquier cosa. Y aunque no se habilite a María Corina Machado, que yo soy de la idea de que sí va a ocurrir, de que las negociaciones van a tener su efecto y que el gobierno en esa situación de acorralamiento en el que se encuentra va a tener que ceder ante la presión interna y externa para que sea María Corina Machado la que se mida junto a Nicolás Maduro en el año 2024 y el gobierno debe dar una lección realmente al país de que si ellos creen que tienen la capacidad de organización, de movilización del voto, de captación de nuevos votantes, porque ese muchacho que se está inscribiendo en las últimas jornadas no es un voto para el chavismo. El chavismo quizás pueda movilizarlo porque tienen los recursos y tienen los medios para hacerlo, pero la juventud
ahora tiene más conciencia que años atrás. Parece mentira, pero tiene más conciencia política que hace muchos años atrás. Y sabe que si continuamos por este camino, vamos directo a un despeñadero en el que va a llegar un punto en el que no hay retorno. Y cuando se haya ido toda la fuerza laboral que tiene este país, los cientos de miles de venezolanos que nos profesionalizamos y que tenemos la oportunidad de ser protagonistas de esa reconstrucción nacional, si todo el mundo se va, ¿para quiénes o quiénes son los que se van a encargar de esa tarea necesaria de poder levantar a Venezuela desde sus cimientos? Sí, un supuesto que sabemos que no va a suceder, ¿no? Pero si Maduro llegara a ganar nuevamente la elección presidencial, cosa que dudo, ¿no? Para mí eso es imposible. ¿Qué pasaría en Venezuela si Maduro llegara a ganar nuevamente la elección o el chavismo continúa en el poder en Venezuela? Sería la debacle total del país. Estaríamos ya, pues pudiésemos llegar a los niveles de Haití, de Zimbabue, de estos países que también han vivido pues, desastres naturales, de regímenes que han acabado con la economía, que han aislado a estos países y que están viviendo una hambruna generalizada. Venezuela es realmente triste que a pesar de todos los recursos con los que contamos, estemos en una situación como la que estamos ahora pasando y que pudiese ser hasta apenas la punta del iceberg, porque podemos llegar mucho más abajo. La gente muchas veces afirma, no, es que ya tocamos fondo, ya de aquí lo que queda es levantarnos. Sí, pero si seguimos haciendo lo mismo, no hay manera de que podamos obtener resultados diferentes. La situación en la que hemos llegado los venezolanos, ¿fue planificada por el gobierno o fue por impericia del gobierno? Tenemos precedentes y el precedente de lo que está ocurriendo en Venezuela está en La Habana, está en la isla de Cuba. Ahí sabemos que eso fue un proceso sistemático que fue planificado, orquestado por un grupo de personas que en alianza con la Unión Soviética, con la extinta Unión Soviética, pues convirtieron a una isla con un enorme potencial en el desastre turístico. El turismo y con la cuestión del azúcar la empobrecieron. Así es. O sea, lograron convertir una isla que llegó a proyectarse en varios ítems, ¿no? de la producción, de la economía, como una de las potencias más importantes de la región, Claro. a el estado en el que hoy se encuentra, con una población totalmente empobrecida, Sí. que tiene que dedicarse pues a actividades ilícitas. Sí, Eduardo, pero Cuba nunca llegó a tener la riqueza que ha tenido Venezuela. Y sin embargo, por la cercanía con Estados Unidos y esas alianzas estratégicas que hubo en algún momento, pues llegaron a tener un estatus, ¿no?, de vida, el cubano promedio, que era digno de un ser humano, porque nosotros tenemos que entender que como seres humanos tenemos ciertos derechos que el Estado tiene que satisfacer. Y en el caso venezolano, bueno, podemos tener todos los recursos, pero mal administrados, si se los están robando, si le estamos permitiendo que grupos extranjeros vengan y acaben con la faja petrolífera del Orinoco, que acaben con el arco minero, que acaben con la industria petrolera en su conjunto. ¿En qué situación se encuentran en este momento nuestras refinerías? Nosotros vivimos en medio de las dos refinerías más importantes del país y que llegaron a ser en su momento las más importantes del mundo. Así es. Y como paraguaneros hemos sido testigos de excepción de la crítica realidad que se vive dentro de esas plantas. Pues basta con conversar con cualquiera de los operadores valientes que todavía tiene la industria petrolera y sobre todo acá en el sector de refinación paraguaná para que nosotros conozcamos la dura realidad que allí se está viviendo y que a pesar de eso todavía hay personas que le apuestan al resurgir de esa industria y están allí dando el todo por el todo, porque creen en Venezuela y porque quieren que pues podamos tener una industria que nos permita Sí. pues generar esos recursos que son tan necesarios para el desarrollo integral del país. Ojalá que esta lección que la hayamos aprendido y que aquello de lo que hablaba Uslar Pietri, de sembrar el petróleo, sea una realidad. No sembrar el petróleo para seguir explotando petróleo, sino utilizar ese recurso para diversificar nuestra economía, poder invertir en el agro, poder invertir en la educación necesaria, pero una educación no solamente masificada, sino que sea una educación de calidad, porque este gobierno se ha dedicado a hacer números, pero realmente ¿cuántos niños se están preparando de forma íntegra dentro de las escuelas del país? Cuando tú ves que hay estudiantes, por ejemplo, como en la Josefa Victoriana Riera
de aquí de Las Piedras que están viviendo una situación crítica, paupérrima dentro de las aulas de clase. Creo que tenemos que hacer la pausa. Sí. Seguimos desarrollando la idea cuando regresemos. Sí, bien, hacemos el corte, pero antes vamos con este momento publicitario. ¿Necesitas adaptarte o cambiar tus lentes? Los míos son de Óptica Centrovisión. ¿Y por qué de Óptica Centrovisión? Porque los precios de las monturas y cristales son insuperables. Óptica Centrovisión te ofrece cristales con visión sencilla, bifocales, multifocales, cristales con protección blue, antirreflejos y fotocromáticos con blue y antirreflejos. Si ordenas el trabajo completo, es decir, montura más cristales, te hacemos el examen visual gratis. Óptica Centrovisión te ofrece monturas desde $20, así como lo escuchas, monturas desde $20. Pero eso no es todo. Los días sábados realizamos una jornada visual social de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la cual puedes ahorrarte entre $20 y $30. Contáctanos al 0414-693-3485. Óptica Centrovisión está en la calle Comercio de Punto Fijo, enfrente al Ateneo Rubén Ismael Padilla. Óptica Centrovisión, todo para tus ojos. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la universidad. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, conversando con Eduardo Ruiz, colega periodista, coordinador de activismo de Primera Justicia en el municipio de Carolina. Has dibujado una realidad que todos los venezolanos conocemos y que el mundo entero conoce, ¿no? La situación que estamos viviendo los venezolanos. Pero el gobierno se empeña como que en disfrazar la crisis, en disfrazar la situación de los venezolanos, ¿no? Ahora se han inventado un referéndum sobre el Esequibo venezolano. Ellos creen, el gobierno cree que con eso están sembrando o están nutriendo el nacionalismo, y que eso va a hacer que la gente al momento de votar en la presidencial vote a favor de Maduro o a favor del candidato chavista porque son nacionalistas. Pues. ¿Qué nos dices tú en relación a esa situación? Es una cuestión como ellos ven la política como si fuese un juego, ¿no? De ganar, yo gano o pierdo. Yo gano y pierde la oposición. Eso es lo que hace el gobierno. Yo gano y pierde la oposición. ¿Qué opinión te merece a ti este referéndum consultivo que ha traído tanta polémica en el país? Y que ellos consideran que quien no vote, incluso creo que hasta están amenazando a quien no vaya a votar con multas y una serie de cuestiones, ¿no? Yo creo que ha hecho un análisis incluso hasta positivista, ¿no? De cuáles son las pretensiones del gobierno con hacer este referéndum consultivo, pautado para el 3 de diciembre. Porque más allá de que ellos quieran crear un espíritu nacionalista que pudiese tener algún efecto positivo en las elecciones del 2024 que les favorezca, yo creo que la intención es enrumbarnos hacia una guerra que nadie quiere con un país vecino, con la intención de que se cree una situación de emergencia nacional que no permita que haya unas elecciones presidenciales que a la vista de todos están perdidas para el chavismo. O sea, no hay una sola encuesta, ni siquiera las que en su momento favorecían al gobierno, que en este momento le dé al candidato Nicolás Maduro
una posibilidad mínima de ganar en el año Hay una 2024. encuestadora, se llama Dataviva. Esa es la única que da como todo el tiempo a Será Maduro Data como Vivo, ganador. porque Data Vivo. ese debe ser algún vivo que siempre están buscando pues, pescar en río revuelto. Otro entrevistado me dijo lo mismo la otra vez. Y bueno, de ese hilo nosotros tenemos carrete de quiénes son los que se han anotado a ganador con este gobierno saqueador, que es este gobierno que ha despilfarrado todos los recursos del país, aceptado por ellos mismos, porque no es una cosa que nosotros estemos inventando, estemos especulando. Ellos han aceptado que ha habido miembros de peso del Ejecutivo Nacional que en su momento se han ido con cualquier cantidad de miles de millones de dólares. Así es. Rafael Ramírez, hay que recordárselo a la gente porque nosotros somos de memoria corta. Rafael Ramírez se fue con el fondo de jubilación de todos los empleados petroleros de este país. Fue el hombre más poderoso de Venezuela. Y bueno, su heredero Tarek El Aissami también está prófugo de la justicia venezolana. Bueno, digo prófugo por decir algo, porque ni siquiera hay un proceso abierto en su Así es, contra. ni se le menciona. Ni se le menciona, pese a que, y cuando se le menciona y se le pregunta, no, pero porque hay que preguntarle a él, pero estamos hablando de que aquí ha habido gente que ha cometido delitos mucho menores que Así ellos es, así y los es. han perseguido y los han metido en el helicoide cualquier cantidad de años. Algunos incluso sin delitos. Sin delitos. Bueno, Raúl Lo- Isaías lo- lo Manuel se llamamos preso murió político. dentro de una celda y ni siquiera tuvo el legítimo derecho a la defensa o de que a apelar a alguna decisión tribunalicia. Es decir, aquí estamos en un estado en el que las leyes aplican para unos y no aplican para otros según la conveniencia del gobierno. Este señor, Tarek El Aissami, hay que decirlo, se fue del país, bueno, si es que no está en el país, bueno, nadie sabe realmente dónde está, con más de 23 mil millones de dólares que no han aparecido de PDVSA y de esa trama de corrupción que en este momento pues todavía siguen en curso las investigaciones porque las investigaciones sesgadas, por Sí. supuesto, a conveniencia de quienes en este momento ostentan en el poder. ¿Sabes qué? Eso que decía en relación a una posible guerra, Dios nos guarde de eso, lo decía en estos días la colega periodista Sebastiana Barraez, una entrevista que le hicieron para el canal de los venezolanos en los Estados Unidos. Miguel Ángel Rodríguez, creo que era quien ¿O era Miguel entrevistaba. Ángel o era el otro que ahora se puso Acosta. Ajá, Acosta, creo Ajá. que era Acosta. En estos días, hace unos días, que hubo una cadena larga, por cierto, hace tiempo no hay una cadena así larga, sobre el tema del Esequibo. Los tipos son muy audaces, ¿oíste? Ujú. Los tipos son muy audaces. También asesorado. Sí, Maduro le da un pedacito de intervención a Jorge Rodríguez y Jorge Rodríguez dijo, esto no lo dijo el primer mandatario nacional, lo dijo fue que, porque al decir el primer mandatario nacional tiene otra connotación, lo dijo fue Jorge Rodríguez, dijo, bueno, después del referéndum viene la defensa del Esequibo. Hay que leer con pinza o hay que buscar con pinza lo que quiso decir. Entre líneas. O entre líneas lo que quiso decir Jorge Rodríguez ahí, que no lo dijo Maduro, porque es el primer mandatario nacional. Si lo dice el presidente de un país, es una cosa, aunque ellos son capaces de decir lo que estamos Hay acostumbrados que a evaluar eso. también las cosas que se dicen y en el contexto en el Así que es, se así dice. es. ¿Quiénes fueron los que entregaron el Esequibo? Ujú. Para ganar votos, para llevar a Venezuela a ocupar una de las sillas dentro del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. El presidente Chávez fue amigo muy estrecho del quien en su momento era también el presidente guyanés y les entregaron la oportunidad, la posibilidad de poder explotar todos los recursos. Bueno, vengan a la Guyana Esequiba y ahí instálense cualquier cantidad de empresas extranjeras y exploten los recursos que son venezolanos. Nada más para mantener ese vínculo que le permitiera una levantada de mano a favor de Venezuela para que ocupara una de las sillas dentro del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, como ha ocurrido con estas islas, pues Martinica, San Martín, y bueno, toda la Trinidad y Tobago, que a pesar de ser islas muy pequeñas, tienen un voto efectivo dentro de la Organización de las Naciones Unidas y que a fuerza de petróleo, Así es. a fuerza del despilfarro de nuestros recursos, cambiando bananas por barriles de petróleo, pues logró en su momento el presidente Hugo Chávez lograr su cometido. Pero ahora que está desmontado el Mercosur o la participación de Venezuela dentro del Mercosur, ahora que está desmontado aquello que llamaban el ALBA, que era la Alianza de Desarrollo Económico y Comercio, que era la Alianza de Desarrollo Económico y Comercio,
la asociación Y que era sostenido económicamente por Venezuela. por Venezuela, única y exclusivamente por Así es. Venezuela, porque ahí lo que estábamos, eso era una cofradía de chulos que pues se arrimaron a quien en su momento manejaba pues una cuantiosa cantidad de recursos. Recordemos que Venezuela llegó a tener el petróleo en $120 el barril, y con esa inmensa, ese aluvión de dinero que entraba diariamente al país, pues se pudo comprar la conciencia de esta cantidad importante de vividores, saqueadores, que junto con el chavismo pues ayudaron a convertir a Venezuela en lo que es hoy. ¿Qué va a pasar en el año 2024? Bueno, aquí lo que tiene que haber es una rebelión, pero una rebelión pacífica, una rebelión de voto, Así es. una rebelión democrática de venezolanos, Ese es el arma de los demócratas, el voto. el voto. Y la tenemos que ejercer, y ejercerla con fuerza y defenderla. Así como tenemos que defender el Esequibo, que lo hemos defendido siempre, porque los venezolanos sabemos que el sol de Venezuela nace en el Esequibo, y no es porque lo haya inventado el chavismo. Los venezolanos sabemos que eso que llaman la zona en reclamación es nuestra, Así es. y que a través de artificios, aquellos que pues de alguna manera han logrado tener algún peso específico dentro de los tribunales internacionales, no han favorecido precisamente a Venezuela en su legítimo reclamo por un territorio que es realmente nuestro. Una cosa no quita lo otro. El Esequibo es nuestro. Eso siempre se nos ha dicho. Antes se dibujaba el mapa con la zona en reclamación, ¿no? Eso, últimamente se había se había eliminado eso. Una cosa no quita la otra. Una cosa significa que el Esequibo sea nuestro, y otra cosa es querer salir de este gobierno que nos ha llevado a la miseria. Pero a si, la pobreza que si no extrema. fuese con esta connotación y en este contexto, yo no tengo la menor duda de que la inmensa mayoría de los venezolanos participaríamos en ese referéndum consultivo para aprobar Ujú. de forma decidida la defensa de un territorio que nos pertenece y donde hay una importantísima cantidad de recursos que son de los venezolanos, y que no hay derecho de que otra nación intente explotarlos para su propio beneficio. Sí. Pero nosotros también tenemos que hacer soberanía dentro del territorio del Esequibo venezolano. Así es. ¿Cuántos venezolanos viven allí? Abandonamos eso. Abandonamos completamente eso, y bueno, fue un territorio abandonado que aprovecharon Y otras los potencias guyaneses, para instalar. porque yo creo que todos los gobiernos de Venezuela han sido respetuosos en relación a ese diferendo, porque la cuestión está: Guyana, no te metas; Venezuela, no te metas en eso. Creo que Venezuela ha sido respetuosa, pero Guyana ha sido irrespetuosa en ese sentido. Sí. Guyana ha sido Y irrespetuosa. aquello de la zona en reclamación ya ahora parece que es territorio guyanés, como Sí. si hubiese alguna decisión definitivamente firme, y que Venezuela se quede con los brazos cruzados ante la pérdida de un vasto Sí. territorio donde se concentran, bueno, cualquier cantidad Pero lo que hay que de recursos. significar, Eduardo, es que el gobierno lo que busca con este referendo, porque el gobierno no hace nada, el chavismo no hace nada que no le traiga ganancia a ellos. Ellos cuando hacen algo, cuando implementan algo, es para un beneficio de ellos, del chavismo como tal, no de los venezolanos, sino de ellos, del chavismo como tal, Totalmente. como sistema político, ¿no? ¿Qué crees tú que debe pasar? ¿Tú crees que la gente debe votar o no en ese referéndum consultivo, o debe votar sí por algunas preguntas y no por otras preguntas? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, eso debe ser Sin comprometerte en nada, ¿no? No, debe ser una decisión que tome a conciencia cada venezolano. De hecho, si hay elementos, herramientas que nos permitan, pero de una manera real, no una manera coaccionada, ni una manera de intentar buscando algún tipo de beneficio, ¿no? Que esté tras bastidores, del que no se le hable realmente a los venezolanos, o que nos intenten encauzar en una actividad bélica en contra de otro país con intenciones estrictamente politiqueros y de campaña electorera, pues nosotros todos los venezolanos tenemos que estar de acuerdo en que hay que defender el Esequibo y retomar, o de verdad. Pero defenderlo ¿de qué manera? Porque, ejemplo, la pregunta número 3 que tiene que ver con, y Maduro en esto ya lo reiteraba mucho y lo recalcó mucho, desconocer a la Corte Internacional de Justicia, que allí es donde se dirime ese diferendo, el territorio Tiene que haber un árbitro. del Esequibo. Claro, O sea, pero en tú qué no puedes pero de defender manera que- unilateral decir, bueno, este territorio es mío, y bueno, ya hay una gente asentada ahí, y hay industrias que están también asentadas.
de las que tú no hiciste parte porque no quisiste. Ok, sí. Pero cuando tú hablas de defenderlo, ¿de qué manera? Porque hay algunos analistas o juristas que dicen no, que hay que defenderlo, pero ante la Corte Internacional de Justicia con especialistas en la materia, con gente que se maneja en el ámbito jurídico, juristas, pues abogados especializados en la materia y conocedores de la historia. Bueno, pero que hay juristas de dilatada trayectoria internacional que en este momento están defendiendo al Estado venezolano por las denuncias De la Corte bien Penal Internacional te refieres, sustentadas, a la Corte claro, Penal Internacional te refieres. por los crímenes de lesa humanidad. Esos mismos juristas, ¿por qué no defienden a Venezuela para que podamos hacer nuestro, o realmente nuestro, el Esequibo? ¿Pero tú estarías de acuerdo con eso de que el gobierno insiste en desconocer a la Corte Internacional de Justicia? No, definitivamente. Es que tiene que haber un árbitro. Ok. O sea, ¿quién va a tomar la decisión? Claro. A favor de uno u otro bando de los que están en pugna por ese Y territorio. el no reconocerlo significa que seríamos un Estado forajido, pues, un Estado ante el concierto internacional, ante el mundo. Estaríamos más o menos al nivel de Corea del Norte Así es. o de estos estados que no tienen ningún tipo de relación con el resto del mundo. Así es. Bien, hacemos el corte, pero antes vamos con este momento publicitario. ¿Necesitas adaptarte o cambiar tus lentes? Los míos son de Óptica Centrovisión. ¿Y por qué de Óptica Centrovisión? Porque los precios de las monturas y cristales son insuperables. Óptica Centrovisión te ofrece cristales con visión sencilla, bifocales, multifocales, cristales con protección blue, antirreflejos y fotocromáticos con blue y antirreflejos. Si ordenas el trabajo completo, es decir, montura más cristales, te hacemos el examen visual gratis. Óptica Centrovisión te ofrece monturas desde $20, así como lo escuchas, monturas desde $20. Pero eso no es todo. Los días sábados realizamos una jornada visual social de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la cual puedes ahorrarte entre $20 y $30. Contáctanos al 0414-693-3485. Óptica Centrovisión está en la calle Comercio de Punto Fijo, enfrente al Ateneo Rubén Ismael Padilla. Óptica Centrovisión, todo para tus ojos. En Bodegón Hermanos Gubella seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella te espera en la avenida Ollarvides de la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Caderco es una agencia naviera dedicada a la tramitación de documentos de importación y exportación y debidamente autorizada por el Ministerio de Finanzas. Caderco se afianza como proveedor líder de soluciones integrales en el área de servicios de agenciamiento aduanal y naviero para brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia en calidad, agilidad e innovación. ISO 9001-2008, una marca que exalta la excelencia de Caderco. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Ya este es nuestro último segmento, conversando con el colega periodista Eduardo Ruiz, coordinador de activismo de Primero Justicia Carilubana. Hay gente que, o sea, la política, tú hablas de la inmigración como algo muy complejo, y la política también es algo muy complejo, ¿no? Y yo recuerdo que hace años, antes del chavismo, a mí me sorprendía porque alguna gente decía, no, yo no me meto en política porque yo si no como no trabajo. Y recientemente, hace poco, alguien dijo eso. No, yo no, si no como no trabajo. Yo le digo, bueno, pues, eso lo decían anteriormente y todavía en la situación que está ahorita en Venezuela, o sea, el participar votando, porque la participación no se te dice que te metas a político, pero al menos que votes,
depende del gobierno que tú elijas, depende de la calidad de vida, depende si hay empleos, si no hay empleos, de eso depende. Entonces mucha gente a veces se desliga de la política, ¿no? Y a veces gente confunde. Yo he tenido aquí invitados, políticos, incluso gente con peso académico, hablando, o sea, tratando de tildarle alguna cuestión que le corresponde al gobierno nacional al alcalde. Hay gente que confunda, y son tres instancias de gobierno, gobierno nacional, gobierno regional, gobierno municipal. Cada uno tiene sus competencias. El presidente no es jefe del gobernador ni jefe del alcalde, y el gobernador no es jefe del alcalde. Los chavistas confunden eso. Los chavistas dicen el gobernador es mi jefe, el presidente es el jefe. No, no es así. Son tres instancias de gobierno distintas. El jefe, ni siquiera el jefe es el pueblo. El jefe es el pueblo, ¿no? Y yo siempre he dicho, hace años vengo diciendo esto en mis programas, que los 335 alcaldes de Venezuela y los 23 gobernadores del país se ponen de acuerdo para sacar el país adelante y no van a poder, porque es una cuestión del gobierno nacional, o sea, de política nacional. El gobierno nacional es quien rige realmente los destinos de un país. Un alcalde, ¿cómo puede ser un alcalde exitoso en medio de un país que está encendido en llamas? Me pregunto yo. ¿Cómo ves tú y que además que han centralizado absolutamente todo? Aquí contradiciendo la Constitución, por cierto. Así es. Contradiciendo la Constitución. Aquí se acabó con la ley de asignaciones especiales, aquí se acabó con el FIDES, aquí todos los recursos que bajan medianamente, escasamente a gobernaciones y alcaldías se hacen a través del Consejo Federal de Gobierno a discreción de quienes están en ese momento en Miraflores. Es decir, si un alcalde que no les es, sí, así es, que no les es de su interés porque no es chavista, porque no comulga con su ideología. Por ejemplo, aquí en la península de Paraguaná tenemos al alcalde del municipio de Falcón, Harold Dávila. Sí. Si Harold Dávila se le ocurre que él necesita ejecutar un proyecto de electrificación que mejore la calidad de vida de quienes habitan en Pueblo Nuevo, en Buenavista, en Charaima, en Baraibé, en El Hato, en Adícora, porque en este momento depende el municipio de Falcón de una línea 115 kV que va desde Budivana hasta Pueblo Nuevo, que está totalmente desmantelada. Así es. Si él necesita que se ejecute un proyecto macro para devolverle la calidad de vida a los habitantes del municipio de Falcón, que en este momento todos los días están sufriendo la calamidad de que se les va la luz por horas y por días. Por horas y hasta por días, sí. Así es. Y bueno, queda a discreción de la vicepresidencia. Por cierto, en estos días Haroldito fue a Caracas a hacer la presentación de un proyecto ante el Consejo Federal de Gobierno. Federal de Gobierno. No sé cómo le fue. Bueno, él tendrá que esperar, porque me imagino que la respuesta no es inmediata, esperar a ver si lo que él está pidiendo no se contradice con los intereses del gobierno, porque obviamente siendo una alcaldía que está en las manos de un gobernante opositor, pues el hecho de que pueda resaltar su ejercicio de gobierno no le conviene a quienes están en el Ejecutivo, porque eso significaría que pudiese reelegirse en el año 2025 si no hay unas mega elecciones en el año 2024, que eso también está planteado como una posibilidad, como una de las últimas patadas de ahogado que puede dar el gobierno en su intento de lograr ganar las elecciones presidenciales, pues enrumbar a todo el mundo a que nos metamos en unas mega elecciones. ¿Cómo crees tú que le diría al chavismo si vamos a mega elecciones, donde se escojan alcaldes, gobernadores, la presidencial, incluso se habla de los diputados también, pero no creo, ¿no? La de los diputados de la Asamblea Nacional. ¿Cómo le diría al chavismo si hay una mega elección? Pudiesen tener una posibilidad un poco mayor, ¿no?, de conservar algunas gobernaciones y alcaldías, pero no hay forma alguna, matemáticamente pero también puede ser una manera de desarraigar definitivamente el chavismo del poder político, sacarlos a todos los alcaldes, todos los gobernadores y por supuesto al gobierno nacional. También sería una manera. Pudiese ser una forma, pero si tú vas a enfocar las baterías de la oposición en lograr lo que realmente importa en este país y que es sacar a Nicolás Maduro de Miraflores, pues quizás se pueda perder o desvanecer un poco, ¿no?, el esfuerzo por llegar a alcaldías y a gobernaciones, porque realmente... O sea, que el gobierno lo haría con esa intención, de poner a pelear a los opositores en las distintas regiones. Así es. Y eso debilitaría, dentro de esa mentalidad, ¿no?, maquiavélica. Pero sería una estupidez de parte de la oposición si cae en el juego. De ponerse a pelear por... Ha habido errores en este país, ha habido peines que hemos pisado.
Ojalá que hayamos aprendido las lecciones y que realmente en este momento estemos en el nivel del compromiso de la realidad y del entorno en el que nos estamos En desenvolviendo. definitiva, ¿sería favorable para el gobierno una mega elección? Pudiese ser favorable Para el gobierno. para el gobierno si hacen los cálculos de manera efectiva, ¿no? Porque hay... Pero sería positivo en el sentido de que quedarían algunos alcaldes y algunos gobernadores, pero el poder central se Es que no hay, perdería. no hay manera, nosotros podemos ser opositores, pero tampoco podemos caer en la estupidez. No hay manera de que podamos erradicar el chavismo como una fuerza política importante en este Sí, no, país. yo lo digo Ellos al van a momento, seguir, al momento electoral claro, como van tal. van a seguir pues, conservando algunas gobernaciones. Yo diría que, por ejemplo, Rafael Lacaba pues, pudiese conservar la gobernación de Carabobo. La gente lo quiere. Hay gente que no está de acuerdo con su forma de gobernar. A ver, ¿quién pudiera repetir acá en Caribana como alcalde? Es una pregunta comprometedora, pero yo lo veo difícil. Realmente, y no voy a achacar estrictamente a Abel Petit como funcionario de las debilidades que ha tenido su gobierno. Tenemos que entender también cuál es el periodo histórico en el que le ha tocado gobernar, pero ha sido una muy débil gestión de gobierno. Y basta ver el estado en el que se encuentran las calles de punto fijo, el estado en el que se encuentran los semáforos de punto fijo, el estado en el que se encuentra la iluminación. Sí. de Yo se lo punto dije a Abel fijo. una vez, digo, oye, Abel, hay conspiración, está conspirando contra ti, ejemplo, los huecos de las calles y la cuestión de los semáforos. Está conspirando Hueco, contra su gobierno. iluminación. O sea, tú vas por las calles de punto fijo y eso es realmente una boca de Sí. lobo que da terror manejar a ciertas horas de la noche. El tema de las aguas negras, la distribución del agua potable sigue siendo una falencia que tenemos en la península Sí. de Paraguaná y que Punto Fijo ha sido también. Aunque él ha uno de los sido, más- lo digo, él ha gestionado ante Hidrofalcón. La Es cuestión que tiene que hacerlo porque hay cosas que no son de su competencia, Claro, pero claro. él como gerente Claro, de la claro. ciudad tiene que montarse los pantalones y decir, bueno, yo soy el que asumo la responsabilidad de dirigir a la población del municipio de Carirubán y tengo que satisfacer sus necesidades. Kelly nos está apuntando ya. Se acabó el programa, ¿Con qué quiere muy cerrar el rápido. punto fijo de opinión de esta noche? Muy bueno el programa, por cierto. ¿Con qué quiere cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? En el año 2024 tenemos una oportunidad de oro de transformar la realidad que está viviendo Venezuela. Y todos los factores democráticos del país, llámese no solamente los partidos, sino también los universitarios, los profesionales, las amas de casa, el trabajador del kiosco, todos estamos llamados a trabajar desde el ámbito en el que mejor nos desenvolvamos, pero hacerlo de manera decidida y convencido de que la transformación y el cambio que necesita este país es realmente posible y lo vamos a conseguir con María Corina Machado. Bien, gracias a Eduardo Ruiz, colega periodista, coordinador de activismo de Primera Justicia del municipio de Carirubán. Ustedes muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para el próximo lunes, cuando desde las 10 hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo, feliz fin de semana. Hasta el lunes y Dios les bendiga.